Listo. Ese es el único inglés que yo sé. Recording in progress. ¿Qué significa? Ah, no, sí, mentira, yo sí sé. Ah. Bueno, vamos a orar y arrancamos en esta noche, ¿listo? Dios nuestro, gracias por este día, una nueva semana que por tu gracia nos permites arrancar. Gracias por lo que hoy ya nos permitiste vivir, por las fuerzas, por el ánimo, aún en medio de cualquier dificultad, Dios, que hoy hayamos pasado, sea de salud, de emocional, familiar, lo que sea. Gracias porque sabemos que estamos en tus manos. Y bueno, gracias también por darnos las fuerzas, el ánimo y permitirnos entender cuán importante es el discipulado para nuestras vidas. Eh, Muchas veces hemos pensado que necesitamos invertir en nosotros mismos, pero ojalá que podamos entender que la mayor inversión es cuando te dedicamos nuestra vida, cuando pasamos tiempo junto a ti, y es de lo que estaremos hablando en esta noche. Por favor, abre nuestro entendimiento, ilumina, por favor, nuestros ojos y permítenos tomar decisiones que vayan a favor de esa relación contigo. Por favor, Dios, enséñanos, desafíanos y danos un buen tiempo también como hermanos en Cristo, como lo que somos, Dios. Permítenos disfrutar este momento y toma el control también de mi vida, Dios, de mi salud y que mis palabras solamente te exalten a ti y sobre todo que sea tu palabra hoy exaltada y glorificada. Te oramos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a arrancar nuestra lección número 6. Y hace 8 días, como les contaba, básicamente, pues sí, un sobrevuelo, ¿cierto? De lo que estaremos viendo de aquí en adelante, casi que hasta la lección número 11. Hola David, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches. Bien, bien, ¿cómo vas tú? Muy bien, sí, señor. Y Ah, bueno, bueno. vamos entonces hoy a nuestra cartillita. Vamos a arrancar con esa lección, tu cita diaria con Dios. Y bueno, espero que hayan tenido el tiempo ahí con calmita de leerlo, de releerlo, de repasarlo, ¿cierto? La lectura en esas 3 ocasiones, que Dios de verdad haya puesto muchas cosas en sus corazones. Cada vez que yo repaso, ¿cierto? Cada lección es un desafío y de verdad gracias a Dios por estas 3 lecciones, porque sin duda alguna, sea que llevemos unos meses o muchos años, siempre esto es fundamental y Dios lo usa en nuestras vidas. Entonces, bueno, esta noche vamos a estar hablando de tu cita diaria con Dios y bueno, cada palabra tan importante. Y dice en nuestro material, la semana pasada iniciamos nuestra consideración de las 3 disciplinas espirituales que todo creyente, sea nuevo o viejo, sea pastor o sea un bebecito recién nacido a nivel espiritual, necesita practicar. ¿Para qué? Para crecer. Y bueno, lo memorizábamos, ¿cierto? Segunda de Pedro 3:18, que algunos ahí súper juiciosos y animados levantaron la mano, lo dijeron, los demás tranquilos, pero sobre todo de verdad recordar ese versículo nos anima a crecer y qué chévere uno poder decir, ay, de verdad mi vida está siendo transformada, Dios está tomando el control de mi vida. Yo le doy muchas gracias a Dios por el discipulado, pero porque de verdad me ha animado a crecer y a entregarle mi vida a Dios. Y saben, yo no sé en el caso de ustedes, pero cuando yo me alejo un poquitico, y me refiero a que de pronto hay un día en que no tengo mi cita con Dios, es tan fácil que yo caiga en la carne, que falle, que la embarre, y no solamente pues, me lastimo a mí, sino en esos momentos también termino lastimando a las personas que están a mi alrededor, que más amo. Entonces, para mí sí es fundamental siempre recordar este versículo de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hablábamos, ¿no? Que ese conocimiento no es llenar mi mente y volverme súper intelectual y entonces que yo ya me sé miles de versículos y entonces yo hablo ahora súper diferente y espíritu flautico y entonces casi que yo ya estoy es levitando. No es eso, ¿saben? Es un conocimiento que tiene que ver con cómo experimentas tú a Dios en tu diario vivir.
¿Cómo sientes que Él está contigo en esos momentos de angustia, de tristeza? ¿Cómo lo estás conociendo? ¿Cómo estás pasando tiempo con Él? Y es eso lo que necesitamos, crecer en eso, porque antes estábamos solos y ahora caminamos con Dios y la idea es que ahora sigamos los pasos de Jesús y vivamos como Jesús, ¿cierto? Siguiendo su ejemplo, su modelo. Bueno, dice que vimos que la primera de ellas, ¿cierto? Hablando de esas tres disciplinas, la primera de ellas es la celebración diaria de una cita con Dios para leer la Biblia, ¿cierto? Y orar. En esta lección, ¿cierto? Número 6 y la siguiente, la 7, vamos a pensar más detenidamente en los dos componentes de esta íntima comunión con el Señor. Entonces, imagínense, esta primera disciplina, nos vamos a tomar el tiempo de verla en dos lecciones, ¿cierto? Porque es muy importante. Yo siempre he dicho, si tú estás bien con Dios, lo demás va a empezar a coordinarse, ¿cierto? Va a estar bien. Mucha gente dice, no, es que yo tengo que ir a la iglesia y es importantísimo ir a la iglesia. Y no, yo quiero ser usado en el mundo. Yo he escuchado eso en algunas ocasiones y hace poco alguien decía, no, es que yo quiero irme a, mejor dicho, al fin del mundo y poderle hablar a la gente. Y hablaba con esa persona y le decía, pero ¿cómo estás con Dios? ¿Y cómo te vas a ir bien lejos al fin del mundo si tu relación con Dios ahorita no está fuerte? Entonces es fundamental esta cita que estamos tratando y que estaremos tratando, ¿cierto? Todo crecimiento, sea físico, ¿cierto? Como el que hemos tenido ya por años, o espiritual, como el que estamos empezando a tener ahorita, depende en gran parte de una adecuada alimentación, no solo de la alimentación, sino que debe ser adecuada. El cristiano, es decir, tú y yo, encuentra alimentación para su espíritu ¿en dónde? No, en un libro lo más de chévere que me comentaron, es que no, eso lo escribieron y habla súper bonito. Nosotros de alguna manera no necesitamos libros de autosuperación, de motivación. ¿Sabes lo que necesitamos? Por eso dice ahí sagradas escrituras. ¿Sabes por qué es un libro sagrado? Porque es escrito de verdad por Dios, contiene la mente y el corazón de Dios. Varios pasajes bíblicos enseñan que la palabra de Dios es comida espiritual. Se refiere a la Biblia, ¿cierto? En muchas ocasiones como pan, en otras habla como leche y en otras como alimento sólido. Bueno, habla de cebada, habla de trigo. Y si se dan cuenta, casi que unir todos ese menú es unir un plato balanceado. En el libro de Romanos, en el primer capítulo, si en algún momento tienen la oportunidad de leerlo, específicamente el versículo 20, hace un paralelo entre lo físico y lo espiritual y básicamente lo que nos está diciendo es, miren, así como un niño necesita crecer y para crecer el alimento es fundamental, la lechecita materna, ¿cierto? Eh, eh, a nivel espiritual, ahí hay una verdad espiritual muy importante y muy especial. Tú y yo necesitamos también el alimento espiritual. Cuán difícil y cuán frágiles vamos a ser cuando a nivel espiritual no nos estamos alimentando. Queremos que nos vaya bien o no. Yo creo que todos esta noche podríamos levantar la mano y decir, sí, José, mira, pues yo cómo me va a levantar cada día pensando que quiero que me vaya mal. Pero algunas veces nos cuesta tomar las decisiones adecuadas y correctas para que nos vaya bien. Entonces hay veces estamos haciendo cosas malas o incorrectas o indebidas y le decimos a Dios, pero Dios, ¿por qué me está yendo mal? Es que yo ya soy hijo tuyo y tú deberías darme a mí una vida sin problemas, sin dificultades. El punto es que para que de verdad nuestra vida sea diferente y valga la pena, necesitas estar conectado o conectada con Dios, creciendo y alimentándote adecuadamente. No dejes de alimentarte. En Mateo 4:4, y bueno, este versículo lo hemos repasado aquí y allá en diferentes oportunidades. Imagínate el Señor Jesús.
Jesús, imagínate, Jesús. ¿Sabes qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sin duda alguna, si yo les digo, miren, dejen de comer por una semana, algunos van a decir, no, José. Y bueno, perdóname, Ángela, tranquila. Ángela nos decía ahorita, espérame un segundito, perdón, qué pena que no he podido comer en horas. Y imagínate yo cómo le voy a decir, no, Ángela, no, no puedes comer porque ya arrancó. No, dale, Ángela, no te preocupes, come, le dije. Pero es que el alimento es fundamental y Jesús nos dice, mira, sí, el alimento físico es fundamental, pero ¿por qué no lo vemos de la misma manera cuando nos referimos a la parte espiritual? No les voy a pedir, por favor, no lo vayan a hacer, pero si les dijera que levantaran la mano los que en el día de hoy no se alimentaron a nivel espiritual, ¿quiénes la levantarían? Y tranquilos, de verdad, ni lo vayan a hacer. Pero si entiendes la necesidad que hay adentro de alimentar tu parte espiritual, seguramente dices, uy, sí, no, espérame un segundo, y le puedes decir así a cualquier cosa, espérame un segundo porque primero tengo que comer, hoy tengo que alimentarme. ¿Y sabes por qué te digo eso? Mira lo que dice en Primera de Pedro 2:2, leemos lo siguiente, desead como niños recién nacidos. ¿Qué desead? La leche espiritual, espiritual, y ahí está hablando sin duda alguna de la palabra de Dios y dice no adulterada. No necesitamos un libro extra o complementario. ¿Y para qué la necesitamos? Para que por ella crezcáis para salvación. Y esa salvación habla de una vida saludable. Esa palabra salvación se traduce como saludable. No, no está hablando este versículo de la salvación de nuestras almas cuando recibimos a Cristo. Está diciendo que tú y yo vamos a tener una vida saludable cuando nos alimentamos adecuadamente y correctamente. Pero un desafío que Dios nos lanza acá, y bueno, los que somos papás ya lo hemos vivido, porque bueno, yo creo que ninguno de nosotros recuerda cuando éramos bebecitos, cuando tendríamos un mes, 2 meses, pero un bebé casi que se alimenta cada hora, cada 2 horas, ¿cierto? Y no es porque alguien le explicó y se sentó y le dijo, mira, tú tienes que comer porque para que comas, para que crezcas, perdón, vas a tener que alimentarte adecuadamente. Nadie le dio una charla larga y especializada y con argumentos a un bebecito. ¿Sabes por qué la desea? Porque su organismo se lo pide. Lo que yo les estoy diciendo es que cuando tú recibes a Cristo, hay algo que se prende adentro y tú dices, yo necesito leer la Biblia. Yo recuerdo de verdad cuando recibí a Cristo y aún recuerdo cómo después de eso, después de nunca haber tenido una Biblia, nunca, y mucho menos abierta. Yo ni siquiera llegué a ese caso como en muchas casas que tienen el Salmo 91, creo que es. Yo no llegué allá. O sea, estaba pero bien lejos. Y hubo algo adentro que anhelaba leer la Biblia y la leía en la mañana y llegaba en la noche y la leía. Y lo que sentía cada vez que leía la Biblia, yo no se los puedo describir. Y bueno, espero que ustedes me estén entendiendo porque seguramente ya lo han vivido. Si no lo han vivido, seguramente van a decir, no, José, no sé de qué estás hablando. Pero mira, por leche espiritual no adulterada, el apóstol quiere decir esa leche pura de la palabra, ¿cierto? En primera de Pedro 1:23 dice que tú y yo somos renacidos, no de simiente corruptible, y renacidos es que volvimos a nacer, y habla de una semilla, pero dice primero nacimos de una semilla corruptible, y bueno, ahí yo pienso, obviamente sí, cuando nací de mi papá y de mi mamá, pues no, yo no tengo que pensarlo mucho, yo heredé la corrupción, heredé el pecado de ellos. Y por eso desde pequeñito yo era mentiroso y muchas otras cosas más. Pero dice en primera de Pedro 1:23 que somos renacidos. Volví a nacer y no de una semilla corruptible en ese caso, sino de incorruptible. Es decir, una que no tiene ninguna mancha, que es limpia, que es perfecta.
Hay un salmo que dice que la palabra de Dios es como plata refinada en horno de tierra, purificado 7 veces. O sea, como que mejor dicho, no hay nada, nada de mancha en este libro. Y de ahí explica cuál es esa semilla incorruptible. Dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Imagínate, este libro que tenemos hoy en día es un libro que ha transformado la vida de muchas personas hace muchos, muchos años. Y tú y yo lo tenemos ahora en nuestras manos, en esta generación, en este tiempo. Permanece para siempre. Aquí en el capítulo 2, ¿cierto? El versículo 2 está indicando que la misma palabra divina, en 1 Pedro 2:2, haciendo referencia a desear como niños, ¿cierto? Está indicando que la misma palabra divina que engendró vida espiritual en nosotros también es necesaria, ¿cierto? Para sostener esta vida y para hacerla crecer. Claro, sin duda alguna, cuando recordamos ese momento de nuestra salvación, cuando recibimos a Cristo, tú vas a recordar cómo esa persona te compartió diferentes versículos de la Biblia. Es decir, esa semilla incorruptible dio fruto. Dio fruto porque entró en tu corazón y tú permitiste entonces que esa semilla cumpliera el propósito. Y es que entendiste quién era Jesús y le dijiste ese día, a Jesús, yo quiero que entres en mi vida. Pero ahora esa misma semilla es necesaria, ¿cierto? Para sostener nuestra vida y que podamos ir creciendo, ¿cierto? Si no, vamos a empezar a crecer, pero de una manera desequilibrada. No sé si ustedes han visto esos fisicoculturistas, creo que se dice, que uno los ve como que su cuerpo es como una pirámide, como que de la cintura para arriba son grandísimos y anchos, pero las piernitas, y hay caricaturas que lo muestran mejor porque una caricatura es una exageración, ¿cierto? Y las piernitas chiquiticas, y uno dice, uy, no, pero ahí hay algo como desbalanceado, como que no cuadra, ¿cierto? Lo que más alimentemos es lo que más va a desarrollarse. Y nosotros tenemos dos naturalezas en nuestra vida, una carnal y una espiritual. Si no estamos alimentando la espiritual, significa que ¿cuál estamos alimentando? La carnal, ¿cierto? Y tú sabes la carnal a qué nos lleva, al pecado, a la desobediencia, a hacer lo que a Dios no le gusta. Y entonces, ¿cómo nos vamos a ver? ¿Y cuál va a ser el resultado en nuestras vidas? Por eso necesitamos la leche espiritual, la palabra de Dios, para sostener nuestra vida y hacerla crecer. Ahora la leche es el alimento perfecto, perfecto para los niños recién nacidos, ¿cierto? Pero un desarrollo normal, cuando esos bebecitos van creciendo, mejor dicho, exige que después de algunos meses se empiece a tomar alimento más sólido. Y es cuando les empezamos a dar esas papillitas, ¿cierto? Algo no tan sólido, pero sí es más sólido. Es un proceso. Y los papás, yo sé que me entienden muy bien en esto. Imagínate tú hoy en día tomando teterito. Hay una película que se me hace súper chistosa que son como niños, no me acuerdo si es la uno o la 2 y un niño que ya es medio grandecito, todavía está comiendo el seno de la mamá. Y van a un parque donde hay piscinas y pues, todo el mundo ve a ese bebé, pero a ese bebé no, a ese niño comiendo leche materna y lo miran como que pues como raro. ¿Cómo nos veríamos si hoy en día estuviéramos tomando todavía tetero? ¿Te imaginas que yo en vez de tener un vaso ahorita, que aquí lo tengo, y a propósito es un vaso de Ninja Go porque yo soy bien fuerte imagínate que en vez de este vaso tuviera un tetero, aquí tomando teterito. Ustedes van a decir, "Uy, hijo, se está como raro". Ujú, sí, se vería uno muy raro. No es normal, no es lógico y lo vamos a ver en algunos ejemplos de la Biblia. En Primera Corintios, y este sí te pido que, bueno, les pido más bien que lo busquemos. Primera Corintios, seguramente no, nos queda fácil llegar porque estamos estudiando esta carta.
Primera Corintios capítulo 3. Ya pasamos hace un tiempito por este capítulo. Y los primeros 3 versículos, mira lo que dice. Primera Corintios 3, del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, es decir, a los corintios, no pude hablaros como a espirituales. Es decir, había algo que me impedía hablarles como a espirituales. Entonces, ¿cómo les tuvo que hablar? Sino como a carnales. Y aquí lo explica, como a niños en Cristo, como bebecitos. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué no son capaces? Bueno, el versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Y explica esta carnalidad. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y bueno, aquí nos está dando un muy buen ejemplo de algunos que ya deberían estar comiendo alimento sólido, ¿cierto? Pero les tocó recibir lechecita. Y imagínense que en este momento nosotros tuviéramos ganas de ir a comernos un corral y llegamos allá y nos dicen, no, pero tú no puedes pedir la hamburguesa todoterreno. ¿Y por qué? Porque no eres capaz de comerte esa hamburguesa hoy. Me toca darte un vasito con leche. Uno dice, no, pero es que si vine por la hamburguesa, sabes, Dios nos va a dar el alimento que necesitamos y que somos capaces de recibir. Y es lógico que cuando bebes, Dios nos va a dar esa leche. Pero Dios espera que cuando vayas creciendo cada vez más puedas recibir el alimento sólido. Bueno, aquí entonces lo que estamos viendo es que el apóstol Pablo, cierto, que escribió esta carta a los Corintios, se lamenta de unos creyentes que se habían estancado en su crecimiento. Y por eso les dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Y esa vianda se traduce como alimento sólido, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Y vamos a buscar Hebreos 5, por favor, y vamos a ver el mismo caso de otros creyentes que también ya deberían estar recibiendo ese alimento sólido. Hebreos 5, y vamos a leer versículos desde el 11 hasta el 14, y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, imagínate, o sea, ya debiendo enseñar con sus vidas y con su palabra, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las primeras bases de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, si nos damos cuenta, miren tan bonito, Dios habla de la madurez, no está hablando de, ay, es que como tú ya llevas 15 años en la iglesia, la Biblia dice, ya estás listo para recibir ese alimento sólido. Aquí nos estamos dando cuenta que no necesariamente hay una relación estrecha entre el tiempo que tú llevas en Cristo, en una iglesia, después de haber recibido a Cristo, y tu madurez. Y bueno, sí, hace poco hablaba con una persona que me decía, José, yo llevo 25 años en la iglesia, 25 años, y hasta ahora está casi que empezando, porque no ha aprovechado el tiempo, no lo ha invertido en su propia vida, y el tiempo ha pasado en vano, y él mira atrás y cómo se puede lamentar de las decisiones que no tomó. Y aquí Dios nos está enseñando en Hebreos, mira, yo quiero que tú seas un creyente maduro. Es decir, que por el uso, por conocer la Biblia, tú la puedas poner en práctica y puedas entender todo lo que Él tiene para ti. Pero no, hay veces, es que Dios, no tengo tiempo para esta cita contigo y
no me alcanza, yo tengo una agenda súper ocupada. Mejor dicho, es que mi agenda es más importante que la agenda del presidente Duque. Yo no tengo tiempo. Pero yo creo que debería ser al revés, ¿cierto? Decirle a Dios, mira, para ti siempre voy a tener tiempo y lo demás, si tiene que esperar, que espere. Bueno, por eso dice ahí en Hebreos 5, del 11 al 14, se nos habla de otros creyentes que tuvieron el mismo problema. No es la voluntad de Dios que tú y yo, ¿cierto? Nos estanquemos en nuestro desarrollo espiritual. No es la voluntad de Dios. Pero si vas a crecer en tu nueva vida, tendrás que aprender a alimentarte diariamente con la palabra de Dios. Y esto requiere tres cosas muy sencillas, pero van a transformar tu vida. Primero, una lectura cuidadosa. Ay, no, es que yo tengo solo 5 minutos, así que voy a leer rápido. Yo hice un curso de lectura rápida, José, y yo puedo leer la Biblia completa en un mesecito. No estamos hablando de la lectura rápida, estamos hablando de lo contrario, una lectura cuidadosa. Cuidadosa es como cuando tú vas por un sendero y vas mirando paso a paso donde pones el pie y no quieres caerte y no quieres fallar y cada paso que tomas lo mides, lo examinas, lo analizas. Pero en segundo lugar también aprendizaje diligente. Uy, José, es que ya me van a empezar a poner tareas y yo qué pereza. Perdóname, no es lo que quiero decir, te estoy hablando de un aprendizaje de la palabra de Dios, de que le pongas ganas como algo que te encante y de verdad lo disfrutas al punto que tú no quieres que eso se vaya de tu vida. Y en tercer lugar, meditación frecuente, pero todo con el fin de obedecer. Mira, Dios, yo quiero que tú me enseñes y lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver cómo Dios de verdad quiere que lo oigamos, pero con propósito, no intelectual, sino una vida diferente, una vida transformada. En primer lugar, ¿cierto? Entonces, hablando de esa lectura cuidadosa, debes tomar tiempo cada día para leer la Biblia, cada día. Pero no debes leerla simplemente para cumplir con una obligación. Al contrario, no es una obligación, Dios no nos obliga y la iglesia nunca llegaría a hacer eso porque hemos entendido que en el corazón de Dios nada funciona así. Pero lo haces porque quieres que de verdad pasar tiempo con Dios. Ahora debes leer cuidadosamente en busca de un mensaje personal de Dios para ti. Finalmente lo que estamos hablando aquí no es que, ay, entonces yo voy a tener que leer 3 capítulos, 4 capítulos de la Biblia al día. No estamos hablando de eso. Pero tampoco estamos hablando que tenemos que leer solo un versículo o 2 versículos. No. De lo que estamos hablando es que tú llegaste esa mañana, te sentaste, algunos que les gusta el cafecito, qué rico con una taza de café al lado, y dicen, Dios, yo de aquí no me levanto hasta que tú no me hables. Y empezaste a leer y de pronto fueron 2 versículos que leíste esa mañana. Y preciso, Dios te regaló ese alimento, te dijo lo que quería que vivieras, te dio todo lo que necesitabas escuchar. Y ahí pasaste tiempo con Dios. Pero vas leyendo y vas leyendo, uy, no, Dios todavía no me ha hablado. Ok, sigo leyendo al siguiente capítulo. Y no me ha hablado todavía, sigo leyendo al siguiente capítulo, lo que sea necesario para que encuentres ese mensaje personal de Dios para ti. Lo que te estoy diciendo es que tú vas a leer lo suficiente para ti, para una persona, es más, y te lo voy a poner para ti mismo. Puede que hoy haya sido leer un capítulo, pero puede que mañana sea un solo versículo. Y nunca esquematizamos ni encajamos a Dios en cómo debe ser ese tiempo. Descansemos en que Dios simplemente nos va a dar el alimento y nosotros vamos a esperar en qué momento nos lo da y disfrutarlo. Bueno, sí, antes de leer, detente para orar, ¿cierto? Yo creo que esta parte es fundamental y siempre recuerdo un poco lo que un libro del Antiguo Testamento, Esdras, nos cuenta que él se preparaba antes de recibir ese alimento.
y dice que preparaba su corazón para inquirir la palabra de Dios. Es decir, él sabía que meterse en este libro no era cualquier cosa. Y la oración, ¿cómo nos ayuda a prepararnos, saben? Y bueno, yo creo que algo muy bonito es de verdad, como lo hablábamos, darle gracias a Dios por su palabra, por ese libro que tienes en tus manos y que vas a leer. Pero también pídele que te dé entendimiento y que por medio de la lectura te enseñe algo que te ayude a vivir como debes ese día y bueno, yo creo que de ahí en adelante el resto de tu vida. Dile a Dios que ilumine tus ojos, porque sabes, llegar al libro, a la palabra de Dios, a la Biblia, no vamos a llegar con esa arrogancia, ¿cierto? Es que yo ya he leído muchos libros, yo estudié tantas carreras y tengo unas capacidades que yo estoy seguro que yo voy a leer la Biblia y la entiendo automáticamente, porque es que yo soy el chacho de los chachos. Cuando tú entiendes que la Biblia es la palabra de Dios, vas a llegar con una humildad y con un respeto que sabes que ese libro solamente lo vas a entender si de verdad Dios te lo quiere dar a entender. Y tu actitud obviamente es fundamental. Les pido que me acompañen al Salmo 119, ahí en la mitad de la Biblia, ¿cierto? Salmo 119. Dos versículos bien importantes y bonitos. Salmo 119, el 18 y el 19. Dice el 18, miren esto, abre mis ojos. Y no es que los ojos estuvieran cerrados físicamente o literalmente hablando, porque el contexto no lo da, no lo deja claro. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El contenido tan tremendo que hay en la Biblia. Y en el 19 dice, forastero soy yo en la tierra. Pero después le dice, no encubras de mí tus mandamientos. Que no sean ocultos a mis ojos y por el contrario que yo pueda ver esas maravillas que hay en este libro. Y esa actitud es la que Dios está esperando que tengamos cada uno de nosotros para que Él nos enseñe su palabra, ¿cierto? Ten a la mano la hoja de las citas diarias y un lápiz, ¿cierto? Y bueno, esto es de verdad tan bonito cuando tenemos el tiempo de escribir, de anotar y después procura contestar las siguientes preguntas. Bueno, yo les cuento hoy en día, yo no lo hago tanto a lápiz, algunas veces lo escribo. Lo que estoy haciendo ahorita y tratando de hacerlo un poquito más en esta era digital, lo hago en una tablet. Y ahí, bueno, ahí estoy escribiendo lo que Dios me empieza a regalar. Pero cuán diferente es cuando empiezas a escribir. Bueno, no les voy a mostrar ahorita la tablet, lo que escribí esta mañana, porque, bueno, Dios ahí me regaló cosas a mí, ¿cierto? Pero hay cuatro preguntas muy sencillas que nos pueden ayudar. Bueno, ahora hablando de esta cita diaria, no sé, ojalá de pronto la mayoría, si no todos, en este momento, hoy, digan, sí, José, mira, gracias a Dios, yo estoy haciendo mi cita, estoy tomando el hábito, aprendiendo a encontrarme con Dios. No todos los días, José, pero ahí voy. Y tengo las ganas y tengo el deseo. Ok, vamos bien y ánimo, sigue ahí. Otro caso sería el que diga esta noche, no, José, pero es que, sabes, a mí no me dan muchas ganas. Bueno, ahí sí sería otro el asunto, ¿cierto? Pero cuatro preguntas que nos pueden ayudar como a sacarle más el provecho a eso que leíste esa mañana pueden servir. La primera de ellas, ¿cuál es el mensaje central de este pasaje? ¿Cierto? A nivel general, ¿de qué está hablando? Y eso nos ayuda a cuidarnos, a entender mejor la Biblia. ¿De qué está hablando este versículo o estos versículos que leí hoy? El segundo versículo, perdón, la segunda pregunta. Imagínate, cuando leemos la Biblia es como que estamos entrando a la mente y al corazón de Dios, es decir, estamos conociendo quién es Dios. Y esta segunda pregunta yo creo que es fundamental. ¿Qué me enseña este pasaje en cuanto al Dios de la Biblia? Estás conociendo a Dios, estás conociendo su personalidad, estás conociendo su carácter, estás conociendo qué le gusta, qué no le gusta. Y qué bonito poderlo anotar y poderlo responder. Uy, yo ya sé que a Dios no le gusta. Bueno, esta mañana Dios me mostraba que Él aborrece el pecado y espera que yo haga lo mismo.
Y aborrecer el pecado, bueno, decía aborrecer el mal, es cuando no lo ves ni siquiera como, ay, no, no importa, lo paso desapercibido. Aborreces, no te gusta, te sabe feo. ¿Hay algún plato de comida que no te guste? ¿Alguna cosa que te digas, uy, no, eso no me lo puedo ni pasar? Bueno, esto va más allá, aborrecer el mal. Y qué bonito uno poder saber qué hay en el corazón de Dios. En tercer lugar, ¿qué fue lo que más me llamó la atención de este pasaje o de todo lo que leí en esa mañana? ¿Sabes por qué? Porque esta pregunta nos ayuda a decir, ya sé por dónde va Dios esta mañana, por dónde es que hoy Dios me quiere llevar y lo que Él quiere resaltar a mis ojos. Y esa tercera pregunta va muy de la mano con la cuarta, precisamente por eso. Porque si Dios nos está señalando, como en mi caso hoy, seguramente el aborrecer el mal, es porque Él me está llevando a tener cuidado con eso y tomar decisiones en cuanto a eso. ¿Cómo voy a aplicar lo que Dios me mostró en este pasaje a mi vida diaria? Es decir, no como un sueño, como que yo lo voy a aplicar aborreciendo el mal. Ahí no estoy respondiendo nada, ¿cierto? No, algo práctico, real y, uy, no, entonces yo estoy viendo programas que no corresponden. Voy a pedirle a Dios que me ayude a aborrecer ese tipo de programas. O no, yo como que de vez en cuando digo una mentirita y pues yo ya no las digo como antes, ya no digo 20 mentiras, sino solo una o dos al día. Aborrecer el mal, no, entonces yo no voy a decir ni una mentira, porque eso está mal, ¿cierto? Entonces, bueno, qué bonito ese tiempo para leer la Biblia. En segundo lugar, debe ser diligente en el aprendizaje de pasajes bíblicos escogidos. Hablando de los mandamientos de Dios, en Proverbios 7:3 dice, escríbelos en la tabla de tu corazón. Imagínate, o sea, no es solamente escribirlos en una hoja, en un papel, dice en la tabla de tu corazón. Y bueno, el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado, es decir, he atesorado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y miren, para los hebreos el corazón era el sitio de la inteligencia, lo mismo que de los sentimientos y de la voluntad. De modo que lo que se nos indica aquí es que debemos aprender de memoria las palabras de Dios. Alguien hace mucho tiempo me dijo, José, pero es que a mí eso de memorizar, eso me parece como tan escuelero, como tan de colegio, como de alguna manera yo entiendo que la palabra memorizar no está en la Biblia. Y bueno, menos mal y gracias a Dios no está esa palabra, porque hay una palabra mucho más fuerte, más grande y más profunda, que encuentras muchas veces escritas en la Biblia, que es guardar. La palabra guardar tiene que ver con memorizar, pero para vivir. Entonces, sí, lo que Dios nos está desafiando no es solo que yo me sepa mucha Biblia. Uy, no, y es que José se sabe, quién sabe cuántos miles de versículos. Dios está diciendo, yo quiero que vayas más allá, José. Yo quiero que tú memorices para que eso que te estoy enseñando y que estás guardando en tu mente y en tu corazón, lo pongas por obra, lo vivas. Y para eso quiero que guardes mi palabra, ¿cierto? Y el mejor ejemplo, el ejemplo perfecto que tenemos es Jesús. El ejemplo de Cristo nos hace ver la importancia de esta práctica. Nuestro Salvador rechazó las tentaciones de Satanás con pasajes aprendidos del libro de Deuteronomio. Imagínate Jesús citando varios versículos de Deuteronomio en ese momento en que Satanás lo tienta y les voy a pedir que busquen Deuteronomio, el quinto libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio, y a la vez les voy a pedir que busquemos Mateo. Mateo y vamos a arrancar, bueno, ahí con Mateo capítulo 4. ¿Listo? Entonces dejamos un dedito en Deuteronomio y el otro lo vamos a poner en Mateo capítulo 4. Y dice Mateo 4:4. Bueno, les leo un poquito el 3, dice que vino a él, a Jesús, el tentador, ¿cierto? El diablo, Satanás, ¿a qué vino? A tentarlo. Y dentro de este contexto son los versículos que les voy a leer esta noche. En el versículo 4 dice,
que Jesús le respondió ante una tentación. Dice, él respondió y dijo, escrito está, imagínate esto tan bonito. Es decir, es que está en la palabra de mi Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí vamos a buscar Deuteronomio 8:3, ¿cierto? En donde dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y bueno, Jesús aquí recordando un principio fundamental. No, mira, yo puedo tener hambre en este momento, pero no me puedes tentar con eso porque yo también entiendo que hay una necesidad grande. Y fue su espada para defenderse ante ese ataque. Ahora en Mateo 4:7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y haciendo referencia a Deuteronomio 6, versículo 16, ahí les pido que me acompañen, estamos ahí cerquita, donde dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, ¿cierto? Recordando un principio que está escrito desde el Antiguo Testamento y Jesús refugiándose en la palabra de su Padre, en la palabra de Dios, citando versículos del Antiguo Testamento. Y ante la última tentación del diablo en Mateo 4:10, ¿cierto? Le dice en el 9 que postrado lo adorara al diablo, ¿cierto? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Haciendo referencia a lo que tenemos en Deuteronomio 6, versículo 13, donde dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y bueno, aquí recordando obviamente Jesús es que, mira, yo no quiero fallarle a mi Padre. Y cómo se refugió, ¿cierto? En versículos memorizados de la palabra de Dios. Ahora imagínate Jesús, que es el verbo, ¿cierto? Hecho carne. Y darnos este ejemplo tan tremendo de cómo la palabra de Dios es poderosa. Y bueno, ojalá que lo hayamos entendido bien, porque no es que vayamos a coger como pata de conejo, decir, no, es que escrito está. Y es que cuando yo diga esa frase, mejor dicho, ya todo se va a resolver. Creo que lo entendimos, ¿cierto? No es esa pata de conejo que voy a usar, sino entender que cada vez que tú memorizas la palabra de Dios, la guardas en tu corazón, cuán útil va a ser eso en algún momento de tu vida. Y estás pasando por algún momento donde el diablo te está tentando y tú dices, espérate, porque mira lo que Dios me enseñó hace un tiempo en la palabra de Dios. Entonces esto es algo de verdad bien especial, bien desafiante, porque lo que está escrito es poderoso para nosotros y aún poderoso para enfrentarnos al enemigo. Ahora, José, pero yo quiero memorizar. Sí, mira, me ha costado un poquito estos versículos que ya llevamos hasta la lección número 5. Hay unos que como que sí, como que no. Ya hicimos como el repaso y hoy lo vamos a recordar cómo podemos memorizar. Primero, lee la primera parte del texto varias veces, procurando repetirla de memoria después de cada lectura, ¿cierto? Sigue haciendo esto hasta que logres repetir esa parte del texto completamente en forma correcta. Entonces, por ejemplo, si vamos a... ¿Alguien se acuerda de la cita bíblica de la primera lección? La seguridad de tu salvación. Muy bien, Verónica, ahí alcanza. Juan 5:24. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es arrancamos con la primera partecita, que dice ¿cómo? De cierto os digo. De cierto os digo. Y entonces, ah, yo quiero hacerlo con más calma. Ok, me voy a tomar el día para pensar solo en esa porción. De cierto os digo. De cierto os digo. Y al siguiente día, digo, uy, no, ya me acuerdo bien de esa parte. Entonces ahora le sumo lo que sigue. El que oye mi palabra y crea el que me envió. De cierto os digo.
el que oye mi palabra y crea el que me envió. ¿Ya? Y ahí le voy agregando. Y así sucesivamente hasta que, sin darme cuenta, lo voy a decir todo completo sin que le falte ni le sobre una palabra. ¿Cierto? Ay, perdón un segundo. Uy, la pila. Listo. Pasa luego a la siguiente parte, leyéndola y repitiéndola hasta aprenderla bien. Luego, repite las dos partes juntas antes de proceder con el aprendizaje de lo que reste. Sigue este procedimiento hasta poder repetir al pie de la letra el texto completo, juntamente con su respectiva referencia o cita. Juan 5:24, de cierto os digo, ¿cierto? Cuando lo puedas repetir todo, entonces escríbelo para fijarlo todavía mejor en la mente. Y bueno, yo les conté, cuando empecé y vi las 3 lecciones como ustedes también, leí esto mismo, esta misma recomendación, es una recomendación. Pero sí, yo tenía unos papelitos en mi mesita de noche, yo leía la Biblia cuando me levantaba, hacía el ejercicio también de memorizar y lo escribía en un papelito. Y ese papelito lo ponía al lado del computador en la oficina donde trabajaba. Ahí yo tratando de cumplir con mis labores, no le robaba tiempo al solamente mirar por unos segunditos el papelito que estaba ahí al lado, recordaba ese versículo y me ayudaba a memorizarlo. Yo creo que de alguna manera eso es lo que me permitió recordar y sí, cumplir de verdad con lo que Dios me estaba pidiendo en las 3 lecciones y era la memorización de solo 13 versículos, muy sencillos, pero muy importantes, que a la fecha, hoy en día, todavía me siguen desafiando, animando, corrigiendo, mostrando cuántas cosas grandes y profundas hay en la palabra de Dios. Bueno, ya hiciste eso una semana. A la siguiente semana. Uy, pero tan demorado. Ok, si lo quieres hacer más y quieres memorizar más, ok. Pero a la siguiente semana, antes de iniciar el aprendizaje de un texto nuevo, repasa bien el que ya tienes aprendido, ¿cierto? Y luego procede con el nuevo como lo hiciste con el primero. A la tercera semana repasa los dos textos anteriores juntamente con sus respectivas citas antes de empezar con otros. De esta manera, en un año habrás aprendido un mínimo de 20 pasajes, solo 20 selectos de la Biblia, y habrás enriquecido en gran manera tu vida espiritual. Y les pido que me acompañen a Primera de Samuel. Si se acuerdan dónde estaba Deuteronomio, un poco más a la derecha de Deuteronomio, van a encontrar Primera de Samuel. Y bueno, habla de este hombre muy especial, Samuel, y nos muestra una cualidad muy bonita que tenía este hombre. Primera de Samuel, capítulo 3, el versículo 19. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Dice a continuación, y Samuel creció. Uy, José, esta palabra es la que estamos viendo hoy, que la cita diaria me ayuda a crecer. Bueno, aunque sí estamos hablando de un crecimiento físico, pero recuerden que este libro nos enseña principios espirituales, es decir, cómo podemos crecer a nivel espiritual. Dice, y Jehová estaba con él. Y miren lo que le pasó a Samuel, lo que hacía Samuel. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. No era cualquier profeta, era fiel. Esa palabra habla que es confiable, que de verdad Dios sabía que le podía encomendar algo y lo iba a cumplir. ¿Qué tan fieles hemos sido con la memorización de la palabra de Dios? Porque es ahí cuando entonces, como dice el versículo 18, ¿cierto? Jehová estaba con él, porque Dios sabía la fidelidad de este hombre. Y cuando dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, no está diciendo que tenía los pergaminos en sus manos y que no dejó que se le cayeran al piso. Aquí está hablando de algo mucho más desafiante y es que cada palabra que Dios le enseñó a Samuel, Samuel la guardaba. No solo la memorizaba, la guardaba, porque sí la recordaba para vivirla y la obedecía. Y eso es de lo que nos está hablando y nos está desafiando
oye, este material y la palabra de Dios, esta cita diaria con Dios. Y quiero mostrarles otro ejemplo en Juan, el Evangelio de San Juan, el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, el versículo 26 dice, ahí vamos llegando con calmita, habla del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y dice que tiene una tarea bien importante y desafiante. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador en mayúscula, y explica cuál es ese Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿cierto? Él os enseñará. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Enseñará todas las cosas. Pero aparte de enseñar, dice que, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí entonces es cuando confirmamos bíblicamente que el recordar, el memorizar, no es solamente porque yo hice mi parte y qué bonito que tú puedas decir, José, yo he hecho mi parte. Pero aquí nos estamos dando cuenta que dependemos de Dios, porque Él es el que te enseña y te recuerda. Entonces puede que pasen los años, ¿cierto? Y tú sigues recordando esos versículos que te aprendiste en las 3 lecciones. Porque tú estás caminando pegadito y unido con el Espíritu Santo. Y estás dejando de verdad que Él te recuerde. No depende de nuestras capacidades, depende de tu íntima relación con Dios. Y es entonces cuando vas a decir, mira, José, sí, sabes que lo vivo, lo recuerdo y lo disfruto. Recuerdo el caso de un hombre en Yopal, cuando él viajaba allí de misiones y nos contaba algo muy bonito. Decía, uy, sí, José, mira, yo quiero contarte que salí de mi casa, le fallé a mi esposa y iba a media cuadra y recordé lo que Dios me había enseñado. ¿Y sabes qué hice, José? Regresé a la casa y le pedí perdón a mi esposa. ¿Sabes quién estuvo en el camino con este hombre? Dios. Y a través de su espíritu le recordó algo que le había enseñado. Bueno, por último, debes meditar frecuentemente en lo que has leído y aprendido. La meditación ha sido llamada digestión espiritual. Es el proceso mediante el cual el significado de nuestra lectura o de nuestra observación es asimilado y convertido en fibra moral y espiritual. Cuando Josué estaba a punto de iniciar la conquista de la tierra prometida, imagínate, iban a entrar a tomar esa tierra. ¿Sabes qué le dijo Dios? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y es un versículo, bueno, es el que vamos a memorizar para esta lección, ¿cierto? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hay veces queremos que todo nos salga bien, pero no estamos leyendo, no estamos meditando. Y mire que este versículo habla de meditar. Meditarás en él. ¿Y cuándo? De día y de noche, es decir, de manera frecuente, básicamente. Pero habla de prosperar y esta palabra prosperar, muy diferente a como muchos lugares lo enseña, hablando de la parte económica o material. Esta palabra prosperar tiene que ver con tener una vida de verdad tranquila y agradable a Dios. Y eso es a lo que se refiere aquí, ¿cierto? Porque habla de prosperar tu camino, o sea, lo que estás viviendo y lo que estás haciendo. Ahí lo explica incluso. Yo no entiendo, ¿cierto? Hay veces que la gente quiere torcer la Biblia, pero es que es clarísima. Este es el texto que para esta lección queremos aprender de memoria, ¿cierto? Y bueno, nota bien cómo este pasaje liga la meditación con la obediencia. Miremos lo que dice Santiago 1:22, ahí después del libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, Santiago 1:22 enseña que la persona que oye la palabra de Dios sin ponerla por obra se engaña a sí misma. Imagínate lo que hemos visto hasta ahora, hasta hoy, 6 lecciones, y estoy seguro que Dios algo te ha enseñado en cada lección.
y tú dices, no, pero yo como que no voy a vivir eso, a mí, yo no estoy de acuerdo. Y uno piensa que está engañando a la otra persona, a la que está ahí al frente, al que nos está enseñando, pero la realidad es que nos estamos engañando a nosotros mismos, porque nosotros somos los que estamos conscientes que hubo algo que Dios nos enseñó y somos conscientes que no lo estamos viviendo. Peor engaño no puede haber en nuestras propias vidas. Por eso dice ahí que la obediencia es la clave de todo. Si lees las escrituras con cuidado, si eres diligente en el aprendizaje de pasajes bíblicos selectos, si meditas frecuentemente en lo que has leído y aprendido, y si obedeces, por eso está resaltado, no hay duda que crecerás en tu vida cristiana. Y bueno, la siguiente lección, la 7, hablaremos de la oración. Concluyendo y repasando ahí a través del cuestionario lo que hoy hemos aprendido. Bueno, las preguntas a continuación, solamente ahí para repasarlas, indica 3 pasajes bíblicos que enseñan que la palabra de Dios es alimento espiritual. Y bueno, los vimos hoy, Mateo 4:4, Primera de Pedro 2:2 y Primera de Corintios 3, del 1 al 3. En Primera de Pedro 2:2, ¿qué quiso decir el apóstol Pedro por leche espiritual no adulterada? La leche pura de la palabra. Leche pura de la palabra. Y en Primera de Pedro 1:23, el apóstol enseña que la palabra de Dios engendró vida espiritual en nosotros. Y en Primera de Pedro 2:2 indica que esta misma palabra es necesaria para sostener esta vida y para hacerla crecer. Debemos seguir tomando leche espiritual durante toda la vida y bueno, sí, Juan Guillermo también toma leche toda la vida, pero complementamos, ¿cierto? Con esa hamburguesita, ¿o no? Es necesaria. En Primera de Corintios 3, del 1 al 3, ¿cómo califica el apóstol Pablo a los creyentes que son incapaces de comer vianda, o sea, alimento sólido? Les llama niños en Cristo, pero no lo eran porque ya llevaban tiempo. Para alimentarse diariamente con la palabra, ¿qué es lo que se requiere? Y bueno, 3 cosas muy sencillas. Lectura cuidadosa, aprendizaje diligente y finalmente meditación frecuente. Y todas estas 3 cosas con el fin de obedecer. ¿Debes leer la Biblia cada día simplemente para cumplir con una obligación? Muy bien, creo que todos lo entendimos, gracias a Dios de verdad lo tenemos claro. Claro que no, es que no es una obligación. ¿Qué debes buscar cuando lees la Biblia? Debo buscar un mensaje personal de Dios para mí. Antes de leer tu Biblia, ¿qué debes hacer? Bueno, debo detenerme para orar, prepararme, ¿cierto? Para que Dios de verdad me hable. ¿Qué debes pedirle a Dios antes de leer su palabra? Bueno, muy sencillo, que me dé entendimiento y que por medio de la lectura de su palabra me enseñe algo que me ayude a vivir como debo ese día, no como quiero. En tus lecturas bíblicas diarias, ¿estás dispuesto a procurar contestar las 4 preguntas sugeridas en esta lección? Y tranquilos, aquí puede ser sí, puede ser no. ¿Cierto? Depende de ti. ¿Te has dado cuenta? ¿Solamente son sugerencias o recomendaciones? Bueno, estas preguntas yo las usé por años. Hoy en día no las uso de manera consciente, pero ya las uso como de verdad de una manera muy natural. O sea, ya no tengo que responder por pregunta porque de verdad fui muy juicioso, llené cuadernos que ustedes no se imaginan y hoy de una manera como muy natural entiendo que esas preguntas son parte de mi cita con Dios. Entonces, sí, muchas veces anoto cosas que me llaman la atención, anoto también cosas que me enseñan de Dios y finalmente trato de anotar cosas que Dios me está pidiendo que decida, que haga. ¿Qué significa Proverbios 7:3 y el Salmo 119:11? Bueno, que debo aprender de memoria las palabras de Dios. Y hablando de ponerlas en dónde? En el corazón, ¿cierto? Aprender de memoria. ¿Con qué rechazó Cristo las tentaciones de Satanás? Con pasajes aprendidos del libro de Deuteronomio, en el capítulo 8 y el capítulo 6, como lo vimos. ¿Ya aprendiste de memoria los textos bíblicos indicados en las primeras 5 lecciones de este curso? Y bueno, tranquilos, pero recuerda, ¿cierto? Lo que vimos ahorita como nos enseñó Santiago. No nos engañemos a nosotros.
¿cierto? Porque a Dios no lo vamos a poder engañar. Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa y puede ser y tranquilo, no te vayas a sentir mal. ¿Sabes quién quiere que te sientas mal? El diablo. Dios no quiere eso, pero Dios sí quiere animarte a tomar decisiones. Entonces, detente ahora mismo para trabajar en esta tarea de aprendizaje. Los textos que se han asignado son Juan 5:24, ¿cierto? Gálatas 2:20. Ahí los estoy tratando de decir sin mirar el material. Primera de Corintios 10, creo, del 12 al 14. Voy bien, esa es la 3. La 4 es primera de Juan 1:9. La 5, segunda de Pedro 3:18. Sí, gracias, Popi. Ahí bien. ¿Cierto? Ya me los aprendí, me aprendí las citas por lo menos. No mentiras, también me sé los versículos. Según Josué 1:8, ¿qué va ligada con la meditación? La obediencia. Imagínense uno meditando y haciendo todo lo contrario. No, no, no. Y según Santiago 1:22, ¿a quién engaña la persona que oye la palabra de Dios sin ponerla por obra? A sí misma puedes poner tu nombre. Y yo creo que tú no te quieres engañar. Yo creo que te quieres lo suficiente que dices, no, yo de verdad quiero hacer esto de la manera correcta. Bueno, listo. Ya terminando.